educativo es pensar un proyecto de país y quizás un sueño de país también. Han pasado cosas. Esta semana ha sido archi recontra intensa. Hubo un feriado el lunes que ni se notó que fuera feriado. Hubo un proceso electivo el domingo que marcó un quiebre interesantísimo para analizar y para evaluar, que ha sido la conclusión de una gestión de gobierno, la irrupción de una nueva forma de pensar la institucionalidad, la política, la economía, la relación con los públicos, con el público, con los electores, con la ciudadanía. Así que, bueno, la idea es hoy que podamos charlar del país que se viene. Qué tema, che. Yo creo que hay una parte muy importante que quiero destacar como en un aspecto macro, ¿no? La parte del sueño de país y lo que nosotros podamos construir nos está muy limitado en nuestra forma de pensar con las opciones que tenemos y lo que nos autorizamos internamente para hacer, ¿no? El resultado de las cuestiones de las elecciones, más allá de que sea de uno o de otro, nosotros nos autorizamos a ciertos sueños y nos autorizamos a ciertos pensamientos cuando estamos en un ambiente o en una situación en la cual A ver, nos es hay algo que propicia. no me cierra ahí. A ver. Vos sos psicólogo, me lo vas a poder explicar más, digamos, en esta... Si me lo pones Ahora, así. el sueño está más relacionado con la cuestión inconsciente. ¿Cómo puedo yo autorizar o desautorizar lo que está en el inconsciente? Es que precisamente nos valimos del inconsciente, pero el sueño es la representación de nuestro día a día y nuestra vida diaria modificada, ¿no? Cuando nosotros soñamos, no estamos hablando del sueño del pasado, sino de también un sueño que tiene tintes de futuro. Y para tener tintes de futuro tiene que haber una construcción y no se puede construir sobre la nada. Entonces, la nada no existe, no existe. Siempre tenemos que fundarnos en algo y eso es lo que nos autoautorizamos cuando estamos en un contexto de lo que podemos hacerlo, como por ejemplo una elección. La nada no existe, me quedó flotando eso. Sí, Sí. ahí vamos. Primero, caíste en la trampa para mí. Porque la palabra sueño es polivalente, tiene más de un significado, hace alusión a distintas cosas. Entonces, como banco, si no tenemos una contextualización, se pierde el sentido. Es cierto, hace alusión a lo onírico, a esto que nos pasa cuando dormimos, pero también hace alusión a las expectativas, hacia dónde proyectamos. Y hace alusión a lo personal como hace alusión a lo colectivo. Entonces, hay un juego desde el primer día jugamos con el significante de la palabra sueño y de país. Incluso esta conformación, cuando hacías el repaso, pensaba en toda esta cuestión de cómo proyectamos, la diferencia entre un proyecto que tiene etapas que se va desarrollando esquemáticamente y esta cuestión ideal de el sueño como ese horizonte que vamos a buscar. Hay ahí una cuestión mucho más profunda. Pero la realidad, o al menos desde el punto de vista práctico, hay cosas en donde podemos ponernos de acuerdo. Decíamos recién, la nada no existe. No sé si existe o no. Es un concepto. Es un constructo, exactamente. Pero esencialmente, cuando decimos todo está mal o nada funciona, el todo y el nada se vacían. Entonces, cuando empezamos a hablar del sueño argentino, la idea es llenar de contenido esa palabra, porque nació vacía. Cuando hablamos de proyecto, es hacia dónde vamos. Y ahí sí podemos decir, bueno, ¿qué consensos hay a pesar de lo que decimos? Cuando hablamos del todo y nada, también es porque nuestra mente intenta distinguir, ¿no? Necesitamos distinguir, necesitamos tener un parámetro y una base. Por ejemplo, desde el concepto de sueño, que lo tomamos evidentemente diferente, el contexto de sueño y lo que se funda a partir de ahí. A ver, los psicólogos tomamos el todo y el nada, más allá de la existencia y la inexistencia de la construcción de la realidad, lo tomamos como errores cognitivos, como fallas las cuales para poder sobrevivir o para poder quedarnos tranquilos, necesitamos distinguirlo y ponerlo en un parámetro que lo podamos absorber nosotros. Entonces, también esa construcción de sueño y país, o sea, es individual de cada uno. Lo que nosotros podemos decir, cualquier espectador lo puede tomar de una manera diferente. Para mí el parámetro más fuerte que hay es que estemos en una base y nos atrevamos a poner en movimiento. Ese movimiento es lo que para mí está en juego cuando uno instrumentaliza, es decir, lo saca adelante un concepto o cuando se dan las cosas, ¿no? Claro, pero vos mismo lo estás diciendo. O sea, cuando hablamos de movimiento y el juego de palabras, decir, che, ¿cuál es el país que se viene si cuando hablas de sueño hablamos de lo que pasa cuando estás dormido? No.
es al revés. Estamos en un constante movimiento social, estamos en un constructo donde tenemos miradas distintas de esta realidad, y la ventaja es que, dialogando, que un poco es la idea del espacio, desde lugares distintos, podemos generar consensos. Uno de los consensos, creo que después de la segunda charla llegamos, es la educación es crucial en esto. Sí. No sabemos si es lo más importante, lo menos importante, pero no puede existir una construcción colectiva de un país sin educación. Entonces, ahí hay un primer concepto. La institucionalidad es importante. Días atrás discutíamos con Miguel Sabone esta cuestión de desde dónde surge la institucionalidad impuesta o no, y de hecho disentimos en más de un elemento, pero llegamos también a un acuerdo de decir, che, pero la institucionalidad es necesaria. Y a partir de ahí empezás a pensar estos elementos, o si se quiere, estos cimientos necesarios para esa construcción. Ahora, ¿cómo nos planteamos frente a esta construcción? Él decía, para mí es la individual y lo personal. Estoy de acuerdo, porque sin la cuestión personal no construimos. Ahora, también es esto, ¿desde dónde construimos eso si no nos damos la posibilidad de pensar el país que viene? Vos creo que planteabas esto pensando en, hubo un país antes de las elecciones y hay un país después. Y realmente, si bien uno usa discursivamente mucho eso, cuando te escuchaba digo, che, no coincido. Pero no coincido conmigo mismo cuando lo digo. ¿Por qué? Porque en realidad los argentinos seguimos siendo los mismos. El país es el mismo. Somos esos protagonistas y seguimos caminando en nuestra diaria. Pero nos sentimos diferentes. Pero fíjate cuánto necesitamos que esté el otro, porque el país que se viene, estamos hablando como que somos, no tenemos el protagonismo de lo que va a venir, y en eso yo no estoy de acuerdo, porque, a ver, el país que se viene, a ver, yo lo construyo el país, entonces es el país que yo decido construir. Incluso, ya desde ahí te lo dejo a vos, hay una cuestión de construcción discursiva que marca dos personalidades. Tenemos el país que éramos, el que somos, y hablo de lo que yo era, lo que soy después, hasta discursivamente me parece que hay una disociación que refleja otra cuestión también, es decir, che, ¿no nos podemos asumir como parte de ese proceso? Ahora, ¿en qué medida esto de asumirte como parte de ese proceso, asumirse como parte de ese proceso de construcción de una imagen global de país o genérica de país, choca con esto de sentirse un granito de arena en la playa, en donde la incidencia puede ser minúscula o quizás no tanto? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Decir, somos 45, 46 millones de personas. ¿Cómo no se nota esa capacidad de incidencia, digamos? Porque yo puedo pensar, ¿cómo incide lo mío? Incide cuando voto, cuando voy y meto el sobre en la urna nada más, o hay otras formas de incidencia. Y fíjate que es lo que cada uno, la diferencia entre país y patria, ¿no? Es lo que estábamos hablando en veces anteriores. Por ahí, si nos permitimos charlar, si nos permitimos pensar, ¿por qué tenemos que pensar sobre que nosotros no podemos construir algo si dentro del país, el país vive adentro de nosotros? Y es lo que también nosotros... Pero vos podés construir lo que tenés más cerca, más en el entorno, digamos. ¿Cómo se traslada esa construcción que podés hacer a una cuestión mucho más amplia territorialmente, humanamente, desde los intereses de los distintos colectivos? Miguel lo esbozó la otra vez y decía que la Argentina para él eran sus 7 cuadras de influencia. Ese juego es genial. ¿Por qué lo es y no lo es? Y de hecho está bueno y quedó como en el aire el otro día, pasó y a mí me quedó marcado esto de decir, es cierto, son nuestras 7 cuadras de influencia, pero es mucho más también. Pero desde el momento en que entendemos que influimos en el que está al lado, en la construcción de ciudadanía es todos los días, no es la ciudadanía, sino los ciudadanos en constante interacción, empieza a valer de otra forma. Y deja de ser ese grano de arena en una playa gigantesca. Y tal vez es la ayuda que yo te doy a vos o a vos y lo que mañana genera eso. Y para vos esa ayuda que no la tenías es fundamental. Entonces ese granito de arena se dimensiona también en función de desde dónde y cómo se ve. Te voy a plantear un ejemplo para ir un poquito más allá todavía. Dale. Hablábamos de acuerdos y yo pensaba que otras cosas más podemos estar de acuerdo. Y la realidad es que la construcción de los espacios son acuerdos. Yo pensaba en lo que Neuquén lo conocí hace ya muchos años, y conocí un río que era lejano a la ciudad. Y hoy es un río que no solo es parte de la ciudad, sino es lo que mostramos hacia afuera. Conocí una plaza de las banderas perdida allá arriba y hoy es un hito de la ciudad. No solo
por la cuestión del espacio en sí, sino por la apropiación de la población de ese lugar. El concepto de bardas lo aprendí acá. Y me costó mucho entenderlo, pero hoy no puedo disociarlo a punto tal que voy a otras partes, a Córdoba, y digo, mirá la barda, y me miran como diciendo de qué estás hablando, extraterrestre. Te cierra esto, te dicen, claro. Esto es cierra, no barda. Pero ese concepto y esa apropiación de esos espacios es parte de la construcción ciudadana. Decimos que las Malvinas son argentinas porque hay una construcción ciudadana, hay un idilio y hay una cuestión de sentimiento más allá de... Sin eso no hay posibilidad de construir un país. Entonces, esos espacios, que en realidad es el espacio de Argentina, pero es la plaza de la esquina, coexisten y son esenciales para esa construcción. Y ahí sí creo que podemos llegar a tener acuerdos, no importa de dónde vengamos. Entonces, cuando hablamos de decir, bueno, ¿cómo soñamos un país? Creo que desde esas cosas chicas, desde ahí empieza. Pero también empieza en respetar un poco esta cuestión de por qué el otro lo considera importante o no, desde dónde. Y me quedé dando vuelta y aprovecho que yo tengo a alguien que maneja mucho el tema. ¿Por qué terminamos o qué tipo de personalidad puede implicar esta cuestión de yo hoy me disocio de la realidad del país para decir el país que éramos y el país que somos? Esa cuestión que se da a nivel social, ¿tiene algún arraigable a nivel personal? ¿Hay una cuestión de traspolar? Estamos acostumbrados a pensar de manera lineal, Marcelo. Estamos acostumbrados a pensar de que la causa existe el efecto y de que un grano de arena es algo muy chico como para determinar una construcción grande. Un pequeño no puede cambiar el mundo. Estamos acostumbrados a pensar de una manera muy lineal y de que todas las cuestiones empiezan y terminan. Parte importante para entender cómo debemos construir o autorizarnos a construir es el pensamiento llamado circular, en que todo existe una causalidad, en que nuestros actos impulsan actos del otro, microgestos, microactos, en lo cual se vuelven una conciencia, a la larga una conciencia colectiva. ¿Quién dijo por primera vez en Córdoba la palabra culiado? ¿No? ¿Quién dijo por primera vez la palabra chamigo? ¿No? ¿De dónde se habrá formado? Se habrá formado a base de una sola persona, que esa persona fue concatenando en diferentes y miles de aspectos, ¿no? Toda cuestión colectiva y grande y construcción supra empieza con una cuestión mínima que se va concatenando a través de las influencias. Y solamente si son significativas y si realmente podemos asumirlo y entender que nuestra influencia va más allá del círculo pequeño de los 7, que a ver, lo creo porque técnicamente son 7 ámbitos o 7 personas de las cuales estamos relacionados. Pero esas personas están con otras 7 y otras 7 y otras 7 y llegamos a cubrir el mundo entero. Dejemos de pensar de manera lineal. Para la construcción de este nuevo país, para mí tenemos que aprender a pensar en una cuestión macro. Somos más que la causa y el efecto. Somos causa de algo y efecto de algo. Y eso, aunque no lo creamos, se va a seguir sosteniendo con el tiempo. Mira, tiraste algo que, de hecho, acá tengo comunicadores que me van a explicar mucho mejor estas cosas, pero hablabas del idioma. Es algo en lo que hasta hace un tiempo teníamos algún tipo de acuerdo y hoy hay una disrupción que incluso todavía genera malestar y disidencia. Es decir, uno de esos cimientos en donde teníamos consenso, hoy no lo tenemos, con el surgimiento del cambio en el lenguaje, con la E, con las cuestiones de género que se imponen socialmente, y eso sí considero que fue de abajo para arriba, no hubo la mirada, tal vez, y ahí hablamos de cambios, y ahí tenés un ejemplo de un cambio desde otro lugar. Y después me quedé con lo de la palabra, pero hay una que está documentada, que son la palabra pelotudo y la palabra boludo, Claro. Que eran aquellos valientes, si se quiere valientes, otros dirán, eran los pobres que encontraron ahí, que mandaban primero en la línea de batalla. Y si no iban primero, los ensartaban de atrás con la lanza. Exactamente. Pero la palabra resignificó cuando se utilizó en el Congreso para referirse a no nos usen de carne de cañón y después no nos usen de tontos. Y hoy no tenemos el concepto anterior. Se cambió. Le ponemos cada uno un concepto a eso. Pero entonces la palabra la construimos. Y no es un consenso explícito, pero hay una construcción en este sentido. Y como pasa con las palabras, no pasa con los espacios. Ahora, yo los escuchaba el viernes pasado y pensaba en esta cuestión de que hablaban del poder. ¿Hasta qué punto ese poder influye o no en estas cosas? Porque si hablamos del lenguaje inclusivo, yo creo que no surgió de las cuestiones de poder. Pero si hablamos de los espacios y la utilización, a veces sí.
O sea que a veces sí, a veces no. Bueno, cómo socialmente, desde donde hoy estamos, y acá es esencial la posibilidad de construir consensos, elevamos ese nivel de discusión, porque en definitiva es esto. Dejemos de matarnos. Yo creo que la primera vez que charlábamos daba este ejemplo de nos vemos como enemigos porque uno es de Boca y otro es de River. Y la verdad que si entendemos que lo que nos une es el amor por el fútbol y todo lo que hace al fútbol, la cuestión de sentimientos se acaba si por eso perdemos las cosas esenciales de la sociedad. Nos pasó con el fútbol, perdimos la posibilidad de los visitantes en las canchas de fútbol. Ahora, esos consensos sociales son construibles nuevamente, o deconstruidos en algún momento. Yo creo que la primera cuestión es decir, bueno, yo sé que no coincido en un montón de cosas con él, lo hemos planteado, hemos discutido esa disidencia y hemos ido construyendo consenso. Bueno, está abierta la puerta a empezar a pensarlo desde otro lugar. ¿Este es un tiempo el que se avecina de consensos? Tiene que haber, tenemos que estar obligados a algo, a consensuar o a no consensuar. Eso es lo que va a decir las circunstancias. Entonces ¿no? es una cuestión de actitud. Más que no precisamente de actitud, pero yo creo que acá se pone en tela de juicio el hecho de que si vamos a decidir construir algo en lo cual decidamos incluir al otro o no. Y también, obviamente, tenemos que romper un estatus, que también romper el estatus o de lo que está es difícil. Así que sería muy interesante ver cómo funciona. Mira, ahí te voy a responder desde mi lado. Para mí, filosóficamente, todo tiempo es de consenso. Ahora, si me decís, estoy obligado a consensuar, ya no hay consenso posible. Entonces, hay una dicotomía que me parece que es constante. Como sociedad creo que sería sano trabajar desde el consenso. Entiendo que la obligatoriedad o la imposición es parte del proceso. Porque en una sociedad no podés tener conforme a todos, pero sí podés buscar el bien común. Y son dos cosas distintas. Entonces, lo primero que hay que hacer es empezar a entender, y lo segundo es... Lo segundo, pero no menos esencial, el respeto por la mirada del otro. Bueno, acabas de tirar ahí, primero, ¿qué entendemos por el bien? y qué puede llegar a ser común. Pero lo dejamos para la próxima. Dale. Como el sentido. Son casi las 10, nos quedan algunos segunditos nada más. Terminamos esta mesaza de hoy. Fernanda, nos vemos la semana que viene. Exactamente. Nos estaremos